Tecnológica Metropolitana, UTEM, y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios virtuales hacia el futuro, denominado Escenarios Post-Pandemia, cuyo objetivo es promover y contribuir al análisis crítico de nuestra sociedad y reconocer caminos de desarrollo en distintos ámbitos de nuestra vida, de nuestra realidad. La crisis generada por el COVID-19 ha reflejado aún con mayor fuerza diversos problemas de desigualdad, falta de visión estratégica e incoherencias de nuestras políticas públicas, problematizando también la contribución de las universidades y de funcionarios públicos en la construcción de un mejor país. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, el director de Educación Continua de la UTEM, y en esta ocasión seré el moderador de esta actividad. Señalar que la actividad se está transmitiendo por USTV, canal 14.3 de televisión digital, y por www.ustv.cl. Saludamos a los y las asistentes, en particular a las asociaciones de base de la ANEF y a la comunidad de la UTEM, y por supuesto a todos y a todas. Para quienes se encuentran conectados por Zoom, les solicitamos tener sus micrófonos apagados e idealmente las cámaras encendidas, pudiendo realizar preguntas por el chat o bien dejando saludos también para saber con quiénes contamos hoy día, con qué asociaciones, con qué dirigentes, de qué instituciones. Pues bien, para dar inicio a esta actividad, le vamos a pedir, ¿cierto?, en primer lugar, a don José Pérez Divelli, el presidente de la ANEF, que nos pueda dar un saludo inicial, dado que posteriormente vamos también a contar con la participación de don José como expositor. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar por tu intermedio a todo el equipo de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Reconocemos ahí también a Gabriela a la distancia, que ha sido también una persona importante de estas coordinaciones, y está conmigo también presente como responsable del área, que es el vicepresidente de Formación Sindical, Bernardo Tapia Valderrama, que me está acompañando telemáticamente. Y también, bueno, en nombre del Directorio Nacional y el conjunto de las consejeras y consejeras regionales, dar las gracias por la oportunidad de establecer este convenio, como tú señalabas en la introducción, de colaboración. Nosotros felices activar este nexo con la academia, además con la UTEM, donde también hay muchos funcionarios y funcionarias públicas, aprovechamos de saludar, que se conectan mediante estas plataformas hoy día virtuales, y por supuesto tener todo el espacio para debatir. Creo que es importante construir ciertas deliberación, empezar también a nutrir un pensamiento crítico de la perspectiva de lo que estamos viendo actualmente en esta pandemia mundial que nos atraviesa como país y que afecta no solamente el confinamiento de muchas personas, sino que también el rol del Estado, la función estratégica que tenemos, que la seguimos desarrollando porque tenemos experiencia en crisis y por lo tanto creo que esta articulación y coordinación a nosotros también nos permite agradecer la confianza a ustedes en nuestra confederación y por supuesto disponibles para seguir avanzando en esta y otras iniciativas. Estamos inquietos y no quedamos detenidos en esta materia de la formación continua que denominamos nosotros en la autoformación sindical vinculada con la academia, para nosotros también es estratégica. Así que muchas gracias, Rodrigo, y a todo el equipo y a los representantes del cuerpo docente y por supuesto del rector y todos los que tienen responsabilidad directa en este espacio también de formación. Así que muchas gracias por la apertura y recibirnos también en este convenio colaborativo y los desafíos que se vienen, que estamos viendo ahora y que se vienen sin duda para los próximos meses y el próximo año para los trabajadores y trabajadoras en particular, y en general también, por supuesto, que lo están pasando muy mal en el sector privado. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos y todas también en este primer saludo de introducción en nombre de nuestra confederación ANEF. Muchas gracias, presidente. Y bueno, y en representación de UTEM, saludamos y le entregamos la palabra a don Mario Torres Alcayaga, vicerrector de la Transferencia Tecnológica de nuestra universidad, quien desea también entregar un saludo institucional. Mario, el micrófono. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos y a todas. Para la Universidad Tecnológica Metropolitana,
de verdad es un orgullo estar inaugurando estos talleres y les traigo el saludo del rector, que hoy por razones de estar en una reunión en el CUECH no ha podido estar. El CUECH es el Consorcio de Universidades del Estado de Chile y claramente en este contexto el trabajo en esa área ha sido muy, muy demandante. Y me pidió con especial cuidado que estuviese acá. Yo quisiera manifestar algunas cosas, es decir, antes de este, entre comillas, nuevo contexto, habíamos conversado con el presidente de la ANEF y teníamos una cantidad de proyectos que se visualizaban en este convenio UTEM-ANEF que Rodrigo ha impulsado con mucha fuerza. Hay algunos puntos que me gustaría instalar que creo que son generales a todas las áreas del país, ¿no? Hoy nos enfrentamos en una crisis global que uno dice, mira, hoy es una crisis de salud, ¿cierto?, con repercusiones en lo educativo y en lo económico. En realidad es una crisis social que tiene dimensiones éticas y que interpela al Estado y al sistema político. La contingencia y el discurso oficial que estamos viendo en este minuto sobre la crisis sanitaria, ¿cierto?, pretende poner en hibernación el cambio social, el necesario cambio social. Y pretende poner en hibernación la aspiración de un nuevo pacto social que disminuya inequidades y empareje las oportunidades. Dentro de las variadas reinvenciones estratégicas y comunicacionales del modelo chileno, para la contención de la pandemia, para la contención de la crisis estudiantil, para lo que miremos, se busca instalar una idea desde la pretensión de que el cambio debe postergarse hasta que esta crisis pase. Es decir, cuando pase esta crisis va a venir otra. Ya siempre se ha ido postergando las aspiraciones que son de la ciudadanía en general. Y hay que tener algunos cuidados, digamos. Yo creo que se intenta y se ha intentado levantar la consigna de la reconstrucción nacional, ¿ya? Y que esta consigna apela, ¿cierto?, a la responsabilidad y a la solidaridad de los chilenos, y no somos capaces de ver que lo que estamos corriendo es el riesgo de caer en una nueva transición, nuevamente en una transición de 30 o 60 años más, donde el modelo se reinventa, ¿no? Hoy la crisis sanitaria, lo que estamos hablando hoy es, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo laboral después de esto? Digamos, la crisis sanitaria y la anterior crisis de salud son convergentes y equivalentes. Ambas son la misma cara, o caras de la misma moneda, digamos. Ambas develan, ¿cierto?, la ética del capitalismo y el espíritu del neoliberalismo. Y tenemos un deber en aprender a reconocer la ideología que hay atrás de este principio del cambio, digamos, y describir cuál es la función esencial, ¿cierto?, de este espíritu. Como lo proponía Paulo Freire, debemos emanciparnos del colonialismo cognitivo con que operan los administradores del conocimiento y los administradores de la política. Y ahí hay un desafío, digamos, que no puede seguir siendo postergado. Porque el punto es que en el espíritu del neoliberalismo, tanto los problemas como las soluciones emergen de los actores individuales. Es decir, por ejemplo, cuando un ministro de salud o de educación se refieren a un problema o desafíos, se apoyan siempre en la actuación individual. Y lo dicen claramente, y no nos están engañando ellos, solo están siendo consecuentes con su convicción ideológica. Ejemplo, el problema de la mala educación se ha ubicado en la actuación individual de los actores, en la actitud de los estudiantes, en el trabajo de los docentes, en las habilidades blandas, en la atención emocional, en el acompañamiento,
en el liderazgo de los directores o directoras, nunca se ha instalado el tema a nivel de la política educativa. Sea cual fuere la dimensión que se aborda en el mundo laboral, siempre emerge como un problema y una solución el cambio de actitud, la habilidad o la competencia de los sujetos individuales. La forma de diagnosticar los problemas, analizar los problemas y proponer soluciones, siempre se remite a la individualidad y a la elección racional de las personas. Y aquí hay un desafío post-pandemia de que hay que trabajar esa conceptualización. Esto es claramente concordante con esta evaluación neoliberal de las distintas dimensiones. Cuando desde el Ministerio de Salud hoy se dice que el contagio se propaga por la conducta irresponsable de las personas, estamos frente a una expresión ideológica de la privatización del fenómeno. Y nosotros, la mayoría de los chilenos y chilenas, estamos reeducados bajo categorías neoliberales. Carecemos de habilidades para ver y analizar las políticas institucionales. Hemos sido programados para un análisis de corto plazo, situado en manifestaciones individuales de una política de Estado invisible. Perdimos la capacidad de ver el bosque. En el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, los conflictos y las soluciones se articulaban bajo la noción de la cuestión social, y hoy se articulan en la dimensión personal e individual. Hace 2 horas atrás, todos sentimos alegría por los 95 votos en la Cámara de Diputados. Ok, se va a legislar sobre esto. No se ha ganado nada porque tiene que pasar por el Senado todavía. Sin embargo, el segundo punto, que tiene que ver en el modelo solidario del sistema, no se aprueba. ¿Qué hay ahí? Que en el fondo está la teletonización de la solidaridad. Durante años hemos pensado que Chile es solidario porque, no sé, pues, un día sábado vamos al Banco Chile y ponemos 10.000 pesos, y por eso quedamos muy tranquilos y muy solidarios. Ojo con el modelo de soluciones, ¿ya? Ojo con esta teletonización. Y hay un ejemplo de desarrollo de eso, es decir, Chile siempre ha tenido crisis de distinto tipo, y si nosotros tomamos los terremotos, las respuestas del Estado a esos terremotos han sido todas distintas. Terremotos grandes, digamos, por ejemplo, el de Chillán, cuando el presidente era Pedro Aguirre Cerda y su ministro de Salud era el presidente Allende. La respuesta al terremoto de Chillán fue la creación de la Corfo, palanca del desarrollo nacional. El terremoto de Valdivia, la respuesta en ese minuto, el terremoto de Valdivia, que afectó a Puerto Montt también, la respuesta del Estado fue: vengan los norteamericanos con carpas, tarros de mantequilla y de leche. Es una respuesta a los Haití. La respuesta al terremoto en dictadura del 82 fue: Chile ayuda a Chile. Y eso no fue más que sacar toda la ropa vieja y los zapatos viejos y acopiarlos y mandarlos a San Antonio, que fue el espacio más afectado. Y el terremoto del fin del periodo de la presidenta Bachelet la respuesta fue desafío, levantemos Chile. Es decir, la empresa privada, ya ni siquiera el individuo, sino que la empresa privada organizada ayuda a la solución de este desastre. Es decir, y esa es la actuación histórica del Estado frente a estos desastres, y así nos pilla, por eso nos pilló así, y por eso seguimos hoy aceptando que el problema es un problema individual y que la solución es individual. Es decir, hoy una alerta, es decir, el segundo punto que es relevante sobre el tema de la capitalización solidaria, no, a nadie le va a afectar, digamos. ¿Ya? Ojo ahí. Y claramente que desde esa lógica, para el espíritu neoliberal, la única forma de aproximarnos a las políticas es a través de la técnica y de la gestión. Entonces, si estas conversaciones para aumentar sobre la técnica y la gestión,
bueno, sigamos conversando, pero no esperemos que genere ningún tipo de cambio, digamos. Es decir, es por eso que hoy, por la situación sobre la pandemia y el COVID-19 se circunscribe a protocolos de actuación y a las características tecnológicas de lo que estamos, de cómo lo enfrentamos, digamos, cómo ponemos más camas, cómo ponemos más respiradores. Y en educación, es decir, a los estudiantes pobres del país no les va a ir mejor por tener una pizarra electrónica, por tener un computador personal. El fracaso escolar no se soluciona con más tecnología informática. La contención no depende de la mascarilla bucal. Mientras no seamos capaces de develar e identificar el origen de los marcos teóricos que guían la elaboración de las grandes políticas que instala el Estado Nacional, solo veremos a individuos en la gestión, en los instrumentos y en los procedimientos. Después de esto, ¿qué nos espera? Es decir, estamos claros que ni siquiera tenemos que aventurar que va a haber reacciones y restricciones financieras desde la lógica del Estado, digamos. Y la crisis económica va a repercutir en todos los ámbitos. Y claramente esto va a provocar una reacción en cadena. Y esto va a impactar en las comunidades internas, en todos los servicios públicos, porque va a generar tensiones en un espacio de trabajo que es relativamente estable. También se van a producir desajustes entre la oferta de profesionales y los requerimientos de los empleadores, tanto del sector público como del sector privado. Y vamos a tener que estar preparados para eso, claro que vamos a tener que prepararnos para eso. Y claramente, si no somos capaces de superar innovadoramente estos paradigmas administrativos, ¿cierto?, heredados del modelo burocrático del Estado que administra al mundo real, y con resultados que vemos, es decir, vamos a estar evidentemente contribuyendo a seguir replicando el modelo y transformándose en un círculo absurdo, digamos. Es decir, hoy necesitamos apoyarnos en dos herramientas que son fundamentales y sencillas, ¿no? Una, el sentido común. ¡Ay, qué común! Y la tecnología. La tecnología hoy está mucho más disponible que la primera, porque se compra. Claramente el sentido común no está muy disponible, digamos. Entonces, sin eso, no podemos esperar que desaparezcan las aglomeraciones en los servicios públicos y privados. Que estas aglomeraciones que se han visto y hemos visto los colapsos últimamente. Porque estas riesgosas aglomeraciones no son resultado del virus, sino que son resultado de procesos mal concebidos, contextos mal proyectados, sin una visión prospectiva, interdisciplinaria a la hora de pensar el mundo y hacernos cargos de nuestra realidad cambiante. Y tenemos que hacernos cargo que necesitamos reaccionar con ella y relacionarnos con ella de manera inteligente y no solo intelectual, sino que también emocionalmente. Un desafío también y urgente es recuperar la ética y la responsabilidad social. Hoy no hay lugar en este modelo para la justicia social, ni para la responsabilidad social, ni para la solidaridad. Las falencias éticas en la política pública y en las empresas ha causado una profunda crisis, donde el efecto más claro de esto es la falta de credibilidad en las instituciones. La reactivación necesaria, sin un marco regulatorio serio y con control social, va a ser exactamente más de lo mismo. Mirando la historia de Chile en los últimos 50 años, no se advierten síntomas de crisis terminal del modelo de desarrollo capitalista. Alguien podría aventurar que hoy día empezó a caer el modelo, no creo. Ni tampoco la expresión productiva ni estética del neoliberalismo. Lo que sí, la crisis ha logrado desenmascarar la estrategia de explotación económica que se impone a la mayoría en beneficio de intereses de una minoría.
Hoy se agradece, 2 minutos, Sí. se agradece observar el rostro sin mascarilla del modelo. Se ha mostrado la cara dura y mezquina de un desarrollo sustentado en el crecimiento de las desigualdades y la segregación. Esto ya tiene un valor en sí mismo. De ahí a pensar que el sistema se puede tumbar, es una conclusión que confunde, digo yo, el principio del deseo con la realidad. Hay mucho trabajo por hacer en esta línea post-pandemia, digamos. Y quizás una forma de salir de este pesimismo estructural y no volver a esta desesperanza prendida puede emerger de una oportunidad que tenemos, desde la crisis la oportunidad que tenemos para vincular las demandas sociales con la crisis sanitaria y superar la falta de interés por el otro. Pero hay otro punto que tiene que ver con que nos tenemos que adelantar al partido del orden y que claramente intentará nuevamente realizar un rescate político del modelo. Sabemos que la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis educacional son expresiones, tal como lo dije anteriormente, de la misma moneda. Pero quienes se atreven a desenmascarar este lazo ideológico que los une, corren el riesgo hoy de sufrir fuego enemigo y fuego amigo. Porque cualquier cambio social pasa necesariamente por la deconstrucción de las categorías dominantes. Y con esto termino. Acorde con lo anterior y el último párrafo del fuego amigo y enemigo, quiero expresar mi solidaridad y la solidaridad de la universidad al presidente de la ANEF, José Pérez, ante las matonescas amenazas recibidas. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido más de los 5 minutos. Gracias a usted, vicerrector. Sí, es muy importante el marco inicial de conversación, porque si bien hoy día vamos a abordar un tema en específico, sin duda que la reflexión mayor es la que debe contextualizar estos conversatorios. En ese marco, bueno, hoy día nos reunimos para hablar de los escenarios laborales que se vienen a corto plazo, producto de la pandemia, en base a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuáles serán los efectos de la organización del trabajo en el sector público? ¿Se afectarán los derechos laborales? ¿Continuará el teletrabajo? ¿Qué condiciones deben garantizarse los derechos laborales en esta modalidad? ¿Qué tipo de ocupaciones serán más o menos demandadas? ¿Qué contribución pueden hacer los trabajadores y la academia en este contexto? Para abordar este análisis, iremos presentando a los expositores y expositoras, quienes dispondrán de 10 a 12 minutos para sus presentaciones, tras la cual, al finalizar, dejaremos un espacio para plantearle las preguntas que ustedes quieran dejar en el chat. Para ello, vamos a ir presentando a los expositores y expositoras uno a uno, partiendo por don José Pérez, profesor de Educación Técnica en la UNCE, ha sido electo sexto presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, también ha sido dirigente sindical de la ANFDAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde se desempeña además como administrador de personal. Es decir, don José tiene la experiencia tanto desde el punto de vista sindical como también laboral en las materias que hoy día nos convocan, que son los nuevos escenarios laborales post-pandemia. Así que, don José, en primer lugar, su exposición, 10 a 12 minutos, y para que no se marque tendencia, a todos después de los 12 minutos le vamos a aplicar ahí tarjeta amarilla. Muchas gracias, Rodrigo. Estaré atento a la tarjeta amarilla. Así que, bueno, agradecer las palabras de solidaridad del vicerrector Mario Torres. Muchas gracias por el apoyo a la Confederación. Yo soy un integrante del equipo humano, por lo tanto, permitiré también ese gesto y nuestra opción también y este trabajo, así que eso no nos puede limitar. Muchas gracias, don Mario Torres. Y saludar a quienes están metidos también, a los funcionarios públicos que están conectados seguramente ahí. Veo también ahí a Pedro Villarroel de Trapacá, Iquique, que también estaba presente, así que también saludo en el norte y en el sur. Seguramente hay alguien más que no lo identificará, pero mira, nosotros, bueno, efectivamente nos ha sido un tiempo, esta crisis sanitaria ha golpeado en lo político, y de hecho tenemos hoy día cómo
la contratación de este debate que se dio muy bien de la profesor Mario Torres, este contexto del 10%, ¿cierto?, de poder constar con la opción de ocupar nuestro patrimonio previsional. Ahí está la mirada también del modelo, cómo salieron a defender y no ve a un gobierno blindado y respaldado por el consorcio que administran, digamos, estos ahorros forzosos en un sistema que no es seguridad social, pero hay una batalla que se ganó, logramos perforar, digo logramos porque hay también el esfuerzo colectivo de muchas organizaciones sociales y sindicales, principalmente la coordinadora de AFP, y aprovechando que está también Valentina, a un centro de pensamiento, y a la academia como ustedes, de Fundación Social, de Fundación Sol, de otros centros de pensamiento más cercanos a los trabajadores y trabajadoras, para también educar y conocer cuáles son esa expectativa que no hay que perder de vista, y que hoy día logramos, digamos, perforar el modelo con esta, y esperamos que se concrete, sin duda, pero hay un cambio mucho más profundo, más estructural, y ahí nuevamente tenemos la posibilidad de tener para todos los trabajadores y trabajadoras actuales y los futuros un verdadero sistema de seguridad social. Pero bueno, estamos convocados efectivamente en este contexto. Nosotros como ANEF hemos abordado también no quedarnos de brazos cruzados ni observantes. Recogemos que nuevamente frente a una crisis que nos golpea en lo político, en lo económico, también tiene aspectos de gran impacto en lo humanitario, en lo social. Y vuelve a aparecer, ¿cierto?, esta tremenda simetría entre el capital y el trabajo, y nosotros, que al final es la causa que conocemos muchos y muchas, esta desigualdad económica, social y política que existe no ahora en nuestro país, sino que se ha ido profundizando con la propia concentración de la riqueza, y que se expresa incluso en las bajas remuneraciones o en estos aprovechamientos que dice el gobierno en leyes que, por ejemplo, suspenden el empleo, no te pagan la remuneración, entonces tú tienes que vivir de la solidaridad. Entonces eso encontramos que también nuevamente aparece como una situación que atenta y profundiza en el precario, todo esto, ¿cierto?, lo que tiene que ver con los abusos patronales o laborales que se conocen. Ni hablar de lo que ha ocurrido en el último tiempo, la tercerización también se frenaba este empleo y, por supuesto, nos golpea a nosotros la atomización y la persecución sindical, que no es de las épocas solo hace más de 40 años, sino que también se ha ido de manera muy solapada, incluso directa, que hay abuso de la patronal en cuanto atentan, sin duda, contra la dignidad de esta fuente principal que nosotros constantemente relevamos en nuestro accionar sindical, que tiene relación con la creación de la riqueza, y como lo es el trabajo humano, el ser humano. Entonces ahí nosotros también, de nuestro legado y la historia que tiene ANEF, que lo hemos dicho permanentemente y tenemos documentos al respecto, proponemos en este momento también la participación más allá del confinamiento que estamos viendo. Tenemos que participar juntos a las organizaciones sociales, sindicales y ahora a la academia, que es un nivel también de poder en el debate cómo asumimos esta condición precaria que tenemos también en el Estado de Chile. Porque hoy día tenemos un 70% de personas que están trabajando para el Estado de Chile, no para los gobiernos de turno, que tienen condiciones honorarios y contratos. Y eso, cuando las personas son despedidas arbitrariamente, no reciben indemnización por el servicio, y tampoco, por ser servidores públicos, no tienen derecho a la indemnización o al seguro de cesantía el día de mañana cuando engrosa la fila de los cesantes de nuestro país. Por lo tanto, esa precariedad que también se invisibiliza, hoy día nosotros tenemos que asumir el rol vigilante y anticiparnos incluso a las determinaciones que enfrentamos con un gobierno de derecha empresarial, que tiene un relato ideológico, aprovechándose esta crisis sanitaria, tocar también a la fuerza pública entendiendo que cumplimos un rol estratégico en nuestros servicios y que tenemos el conocimiento y la experiencia de enfrentar las crisis como estamos viendo hoy día de esta pandemia, que es nueva, pero también hemos vivido terremotos, inundaciones, incendios, y ahí está la experiencia del funcionario público. Por lo tanto, nosotros creemos que esta unidad nos permite también tener alianzas con las fuerzas políticas democráticas y progresistas que tienen relación con el rol que les corresponde, no perdiendo nuestra autonomía sindical. Y eso es importante, hace un legado también de la ANEF, representando los intereses de los funcionarios y también de aquellos que no tienen voz. Y por eso que esa opción social y política que la asumimos también en nuestra confederación, el objetivo es, por supuesto, una construcción de
un país más inclusivo, igualitario y democrático. Dicho eso, nosotros, la ACE, los funcionarios públicos, entendemos que nuestra administración, desde el punto de vista de las políticas públicas, se orientan a los ciudadanos y ciudadanas, y principalmente a los más desprotegidos de nuestro país. Y yo creo que todas las reflexiones que van en la línea en el frente interno sindical, como también las propuestas y las demandas emanadas de esta trayectoria y compromiso sindical de nuestra confederación, más la activa participación, por eso nosotros siempre señalamos eso de la solidaridad que expresa el vicerrector Mario Torres, cuando un ministro osa, digamos, controlar y monitorear y censurar a una confederación como la nuestra, nosotros creemos que es un acto manotesco, invasivo y falta de respeto a quienes representamos y a la historia que tiene nuestra. Por tanto, ahí también relevamos la importancia de la participación con el conjunto de las demás organizaciones sociales y sindicales de nuestro país. Y ahí hay algo que nosotros tenemos como expectativa, y voy rápidamente también, ahí se nos cruza hoy día en este modelo. Hoy día tenemos un grupo importante de personas que están trabajando de manera remota, temporal, y así es el concepto que hemos acuñado porque hemos rechazado el concepto de teletrabajo, entendiendo que el concepto de teletrabajo primero tiene que instalarse en un diálogo social en ambas partes, no impuesto como ocurrió para el sector privado, que se publicó una ley que es totalmente ajena incluso a las experiencias comparadas. Hoy día entendemos que este trabajo remoto temporal, que es con cargo a los insumos, ¿cierto?, de los hogares de la familia, del metro cuadrado, del internet que paga desde su bolsillo el trabajador y trabajadora, eso no es un teletrabajo. Entonces, por lo tanto, es un momento excepcional frente a esta crisis. Hoy día estamos siendo golpeados, pero lo que a nosotros nos interesa es abordar también cuál sería, en perspectiva, si uno lo mira al futuro, para no ser tampoco tajante en que no puede ser debatido y desmenuzado. La academia nos ayuda también en estos aspectos colaborativos de poder ver qué pasa en el mundo frente a una experiencia totalmente ajena, cómo se impuso para el sector privado con esta materia, digamos, relacionada con el teletrabajo. Por eso que para nosotros el proceso de acercamiento con la UTN apunta a fortalecer los espacios de aprendizaje, que muy bien ahí tiene su responsabilidad sindical Leonardo Tapia, y nosotros relevar la importancia que nuestro trabajo del sector público tiene, y puede sonar quizás poético, pero tiene también un sentido trascendental, porque conocemos, y estamos ahí por esta vocación de servicio, de aportar mediante nuestro trabajo de todos los días, incluso en pandemia, en estos sistemas remotos temporales y también presenciales en turnos especiales, en la construcción, porque nuestro objetivo es una sociedad mucho más solidaria. No nos interesa que se perpetúe este estado subsidiario, queremos otro tipo de estado, y ahí también tenemos una definición de la ley desde hace mucho tiempo, que tenga relación directa con el compromiso de nosotros, tanto funcionarios de fuerzas públicas, por supuesto, con el desarrollo del país en favor de las grandes mayorías nacionales y especialmente de las más desposeídas. Por eso que creemos, y estoy cerrando esta parte, por supuesto, de relevar la importancia del rol que tienen nuestros servicios públicos en tanto estratégico, porque también podemos dinamizar el día de mañana. Por eso que nosotros también rechazamos, y le hemos puesto en el segundo objetivo de nuestro trabajo sindical como estrategia, defender el presupuesto en régimen. Y lo hemos dicho, rechazamos ese presupuesto base cero. Además le colocó el apellido ajustado, que instaló, es una metodología empresarial que no se condice con la realidad que hoy día enfrenta el rol del Estado y sobre todo el día de mañana que permita también colaborar con dinamizar la economía. Y ahí aparece también sin duda para nosotros la importancia de que esta arremetida que ha hecho el gobierno en algunas leyes como el teletrabajo, el sector privado, también tenemos la evidencia y es una muestra que pretende jerarquizar, reducir la influencia del Estado, sus servicios públicos, incluso en materia de regulación y fiscalización. El sector donde los empresarios, ya conocemos esto, cómo se han aprovechado de los FOGAPE, que no eran ayuda para las pequeñas empresas, que el 30% se lo pusieron los grandes consorcios. Y son créditos Corfo, que le entregan recursos a la banca, y las cajas con financiamiento a los fondos rectorales. Entonces, ahí el empresariado está totalmente sin control, aprovechándose esta pandemia que nosotros creemos que ha generado también recurrentemente en la historia de nuestro país situaciones de abuso y, por supuesto, de protección que afectan hoy día y también a importantes segmentos de la población.
Y cierro con esto, creo que nosotros tenemos un rol estratégico de cuidarnos, pero también cuidar a los que atendemos todos los días, y en eso creo que no permitir que ejerzamos y respetemos los derechos esenciales que tienen relación con la salud, la vida de las personas, su trabajo, la vivienda, la educación, la justicia, entre otros, digamos, creando brechas de inequidad. Para nosotros es importante evitar este daño y la exclusión social que están viéndose las poblaciones. Ayer tuvimos la antesala a esta rabia acumulada, a este sufrimiento, a este aislamiento donde debería haber estado, y para nosotros también es frustrante. Por último, creemos que siempre vamos a tener, y somos responsables de cuidar este rol, digamos, de un Estado democrático, pluricultural, participativo, que no es el Estado subsidiario, sino que sea también el que permita el crecimiento económico acompañado de políticas públicas focalizadas. Por eso que nosotros rechazamos esta experiencia de teletrabajo de impuestos. Nos interesa debatir frente a ello, compartir con el academia y, por supuesto, fortalecer los espacios que permitan disminuir efectivamente las brechas que hoy día tenemos, una precariedad en el Estado, y ser también un agente dinamizador el día de mañana para el trabajo y el empleo decente. Hoy día tenemos la contratación que cada vez más precario y ya lo tenemos a la vista, hay más de 1 millón de desempleados, y eso tenemos que también hacernos cargo como funcionarios y funcionarias de este Estado de Chile. Por lo tanto, creemos que es un espacio importante estar con ustedes y escuchar también a quienes son los panelistas, digamos, en este espacio también de aprendizaje permanente que tenemos, los funcionarios públicos y los procesos de incluso más allá. Sería interesante un conversatorio de los procesos de reforma de un Estado frente a lo que viene, que es la reforma, ¿cierto?, más estructurales que están vinculadas a un proceso constituyente, que tenemos que impulsar un Estado social, un Estado garante, que garantice los derechos sociales de todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, presidente. Bueno, presentamos ahora a Gabriela Pantoja Kaufman, asistente social, magíster en administración, académica de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM, además es coordinadora del Diplomado de Gestión Estratégica de Personas de la UTEM, ha sido jefa de gestión y desarrollo de personas en diversos organismos públicos del nivel central del Estado de Chile, como por ejemplo la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le damos la bienvenida, Gabriela, por favor, cuéntanos tu Gracias, visión. Rodrigo. Buenas tardes, José, buenas tardes, vicerrector, y a todos y a todas, a Miguel, a Valentina, y a todas y a todos los que están aquí presentes. Veo que cada vez se suman más participantes, eso es muy motivador. Yo diría que para responder, antes de responder, o tratar de dar algunas ideas en respuesta de las preguntas que nos hacía la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica, creo que hay algunas cosas previas que uno tiene que dejar planteado, porque si no, las explicaciones o los debates que vienen posteriormente tal vez no van a estar tan no van a estar tan enriquecidos, digamos. Yo creo que una primera cosa previa es decir que en nuestro Estado, en el Estado de Chile, hay dos modelos que existen, dos modelos de administración pública que existen. Uno es un modelo burocrático, weberiano, un modelo clásico, tradicional, donde hay organización del trabajo jerárquica, asignación de funciones, según capacidades, competencias, estructuración, en base a normas, ¿verdad? En base a reglas, técnicas. Eso por un lado. Y por otro, también tenemos un modelo de gerencia pública, ¿cierto?, que se instala en Chile en los años 90, con la reforma de modernización del Estado de segunda generación, y que eso hace que se instale también en el Estado una lógica de empresa privada, muy, por supuesto, en sintonía y como derivado del modelo neoliberal imperante. Entonces, en nuestro Estado se ha instalado esta lógica de sistemas de evaluación de desempeño con incentivos, según estándares, resultados, cumplimiento de metas, mediciones, privatización de servicios,
etcétera. Y bueno, no hay, al modelo gerencial no le gusta esto de la burocracia, de las reglas, de los procedimientos. Encuentro que eso rigidiza al Estado, ¿verdad? Uno de forma constante escucha esos comentarios de personas que vienen de fuera del Estado, cuando han dirigido servicios, áreas. Bueno, este modelo de gerencia pública también es algo que decía el presidente de la ANEF, ha significado una serie de aspectos que flexibilizan, que flexibilizan el empleo, digamos, y que hacen que haya entonces personal honorarios contratados cada vez más año a año, a contrata, donde se toman decisiones rápidas, donde hay decisiones de gestión, por ejemplo, que se dice mucho, sobre todo en esta época, en el anterior gobierno del presidente Piñera, se hablaba mucho de las decisiones de gestión, para no decir desvinculación o despido, digamos. Y eso sin duda que ha originado relaciones laborales débiles, acotadas temporalmente, ha reducido el vínculo laboral y el ejercicio de derechos laborales. Por otro lado, tenemos que este modelo weberiano tradicional también se modifica con el modelo gerencial. ¿Y cómo se modifica? Incorporando al sistema de alta dirección pública, al sistema de servicio civil. O sea, esos son elementos que sin duda modernizan la gestión pública, pero la modernizan también a la base de un modelo gerencial. Porque le da muchas atribuciones a los administradores, que son los altos directivos públicos, pero por otro lado tiene un modelo, a la base tiene un modelo burocrático tradicional, porque se basa en un arreglo a normas claras en nuestro país de desarrollo de carrera funcionaria. Es un sistema más bien cerrado. Entonces, todos esos elementos yo creo que uno tiene que tener presente al momento de pensar en esto de el teletrabajo en el Estado o el trabajo no regulado que está actualmente imperando, que es el trabajo a distancia no regulada. Por otro lado, otro elemento y una cuestión previa también es como considerar qué es lo que son las prácticas de gestión de personas. Las prácticas de gestión de personas no solamente en el Estado, sino que en términos generales, las prácticas de gestión de personas en el trabajo, público y privado, también pueden considerarse desde un modelo más bien funcional, que permite adaptar a los funcionarios o funcionarias, en este caso en el Estado, pero también en las empresas privadas, a un sistema, que se adapten al sistema y el sistema sigue operando. Pero también es posible mirarlo desde otro punto de vista, un punto de vista crítico, como lo que proponen los estudios críticos de la gestión, que es una corriente de pensamiento y una corriente sociológica, más bien sociológica, aunque no es solamente la sociología, que surge en los 80 en Inglaterra. Bueno, estos estudios y los estudios críticos de la gestión han podido explicar los comportamientos organizacionales desde las prácticas de gestión de personas como prácticas de construcción de un self organizacional, que son técnicas finalmente de autoconvencimiento de los trabajadores respecto de una forma más bien manipulativa, como mecanismos de control. La gente se autocontrola a través de estas prácticas de engagement, de compromiso organizacional, y entonces la gente se convence, los trabajadores y trabajadoras se convencen de que son buenas prácticas y que la organización nos está cuidando, pero finalmente también se puede entender que la organización nos está controlando a través de nuestro propio autocontrol dentro de la organización. Para mí también existe una última cuestión previa, y que es que hay a la base del Estado y de las relaciones laborales en el Estado, es que hay una sospecha que viene de la sospecha que nos instala el sistema
respecto del asistido, de a quienes le entregamos servicios en el Estado, a quienes apoyamos, ayudamos en el Estado. Y a la base del asistido del Estado hay una necesidad de mostrar, de que este asistido demuestre y manifieste signos de incapacidad para recibir beneficios. Bueno, aquí también hay una sospecha, creo yo. Hay una sospecha a la base respecto de que los funcionarios, si no son controlados directamente, en su comportamiento, no van a responder. No van a responder y por lo tanto esa sospecha también se arrastra para este tipo de trabajo, lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, respecto de la organización del trabajo en el Estado en la actual catástrofe, como bien lo plantea el presidente de la ANEF, en la administración pública está operando un régimen de trabajo remoto transitorio. Sin duda que no es teletrabajo porque no existe regulación. No existe regulación, no hay control horario, no hay control jerárquico, no hay medio de verificación de cumplimiento de trabajo y resultados, no hay tiempos de desconexión acreditables. Entonces los funcionarios lo que están haciendo es hacer lo mejor que pueden desde sus lugares y desde los lugares en que están conciliando el trabajo doméstico con el trabajo remoto. Sin duda que en estas condiciones de pandemia están todos todas las familias, todos los integrantes del grupo familiar están confinados, por lo tanto esto se exacerba, pero ahí está la base de esto. Por otro lado, desde la área de gestión de personas, en general, se están entregando recomendaciones a los funcionarios y las funcionarias para mantener su salud mental, su higiene, una cierta higiene digital, salud laboral, etcétera, pero en base a la autogestión, porque no hay ninguna manera de controlar nada, ni tampoco de entregar mayor apoyo. Se apela, y aquí hay algo muy importante, yo creo que se apela a la autogestión en aspectos que son básicos respecto de la organización del trabajo, como cumplimiento de jornada y desconexión, que es lo que mencionaba recién, pero también sobre lo que decía José, sobre las condiciones de trabajo a distancia con el equipamiento tecnológico, las condiciones ergonómicas mínimas para poder funcionar en teletrabajo o en trabajo a distancia remota, el dominio de tecnología y desarrollo de habilidades digitales, la planificación de tareas, los ritmos de trabajo, la interacción social, que es fundamental para el trabajo y para las relaciones humanas, eso tampoco está regulado y por lo tanto se apela a la autogestión. También respecto al manejo de conflicto, a la coordinación o descoordinación, a los procesos de toma de decisiones, o sea, todo se deja ahí un poco entre comillas, y entre paréntesis. Esto significa que hay acuerdos tácitos, que en estos momentos están funcionando entre los supervisores, entre los mismos funcionarios, y que no siempre son siempre tan óptimos, digamos. Estos acuerdos tácitos a veces esconden discrecionalidad de la jefatura, se imponen exigencias, hay doble discurso, doble vínculo de que la jefatura a veces dicen yo te quiero cuidar en el trabajo, no quiero molestarte, pero por otro lado mandan WhatsApp o email en hora inapropiada o en día festivo, entonces hay un doble vínculo, pero en el discurso te dicen que quieren cuidarte. Eso también, sin duda, como no está regulado, también opera ahí en la buena voluntad de las partes y sobre todo de quien ejerce el poder, que son las jefaturas, pues si ellos tienen el poder sobre los funcionarios, y eso es algo evidente, o sea, en cualquier relación laboral siempre el que tiene el poder es el que manda, digamos, no el que está subordinado a la instrucción. Entonces, todos esos aspectos, más todo lo que dijo José sobre la inexistencia de un derecho a indemnización, de huelga, de negociación colectiva, de seguro de cesantía, la cada vez más creciente contratación de personal honorario, hace que el empleo público esté más precarizado que antes.
¿Y qué pasa con el empleo público post pandemia? Yo creo que antes de establecer cómo pudiera ser un empleo público post pandemia, uno tiene que pensar en qué estado necesita el país, qué estado necesita Chile en estos momentos, después de lo que también escuchamos del vicerrector de transferencia tecnológica. Yo voy a entender aquí un concepto de Estado que lo plantea Guillermo O'Donnell, que es un politólogo argentino, que dedicó buena parte de su carrera a intentar estudiar el Estado en América Latina. Y O'Donnell señala que el Estado en la sociedad capitalista es el componente político de las relaciones de dominación, y es el co-constituidor de esa relación de dominación que caracteriza el capitalismo. Y en esta forma de concebir al Estado, él se convierte en aquel que posee los medios de coerción. Yo creo que esto es muy relevante para poder también pensar en el empleo público. O sea, que nosotros ejercemos como funcionarios públicos, ejercemos también una relación de dominación con los asistidos, pero también dentro del Estado hay relaciones de dominación. Y eso permite construir y reconstruir el sistema capitalista. Yo creo que si queremos enfrentar las desigualdades a las que aludía el presidente de la ANEF, necesitamos un estado de bienestar, como él también planteaba, un estado social, que permita mediar las luchas de distribución de poder en la sociedad, y que permita también enfrentar la desigualdad, sin duda. Sin duda que este tipo de estado de bienestar puede ser a veces contradictorio, muchas veces es contradictorio porque se mercantiliza, se desmercantiliza, o sea, hay una permanente tensión entre los actores para que funcione, y a veces no es tan eficiente tampoco, pero así todo pareciera ser que el estado que más, que permite con mayor posibilidades enfrentar las desigualdades. Ahora estamos en los tiempos, le damos... Sí, al tiro. Creo que, con esto voy terminando. Gracias, Rodrigo. Que yo creo que a mi juicio hay que pensar en que entonces en una racionalidad que no sea solo una racionalidad instrumental de medios, sino que también define qué es lo que, entonces, qué sociedad queremos para este país. Yo creo que podemos sacar aprendizaje del modelo de administración gerencial, que nos deja muchas posibilidades, o sea, establecimiento de criterios y metas, antes no lo teníamos en el modelo burocrático, el mejoramiento de mecanismos de transparencia, de probidad, de rendición de cuentas. Sin duda que esos son elementos que son positivos. También el modelo weberiano nos permite establecer leyes, procedimientos que garantizan la buena administración de recursos y también bajan y evitan la discrecionalidad y resguardan la ética pública. Pero creo que no podemos abordar el trabajo en el Estado, el trabajo virtual, sin establecer leyes y procedimientos, estableciendo más bien leyes y procedimientos transitorios, porque eso lo que se está aplicando ahora con un par de servicios que tienen experiencias de teletrabajo, ya porque ya está más bien regulado, pero ha sido por la ley de presupuesto, y una ley que cambia todos los años, que puede variar y que puede ser o no ser, digamos. Entonces esa transitoriedad también da fruto a la discrecionalidad de la autoridad y de lo que quien administra. Y yo creo que aquí es muy importante poder establecer leyes y procedimientos acotados, especiales para cada servicio. No se puede pensar en una sola ley como lo ha sido el estatuto administrativo, que sabemos todas las dificultades y las rigideces que tiene. Y las limitaciones. ¿Por qué? Porque trata de responder a muchas y variadas y heterogéneas realidades. Yo creo que tienen que enfrentarse aspectos fundamentales como el derecho a desconexión, higiene digital, capacitación,
respeto a la carrera funcionaria, pero también asegurar, y ahí vuelvo a lo que decía respecto del Estado y de las relaciones de dominación en el Estado, creo que, y al enfrentamiento a la desigualdad, porque en el Estado también hay relaciones de desigualdad, creo que hay que establecer en estas leyes especiales, asegurar el elemento y procedimiento, directrices que aseguren la equidad de los funcionarios, aseguren la equidad de los funcionarios que no pueden realizar teletrabajo, por ejemplo, y que por sus funciones no pueden realizar teletrabajo. Eso también tiene que estar establecido. Yo creo que nos obliga, todo esto que está pasando, nos obliga a reconstruir un empleo público basado en la confianza, o sea, ya no podemos seguir sospechando de los funcionarios, porque si no, no avanzamos. Creo que deben crearse acuerdos escritos de teletrabajo, donde se establezcan las expectativas que se tiene sobre el trabajador o trabajadora. Y así también se presenta el desafío de descentralizar y delegar en cada servicio público, de manera que en cada espacio público y en cada ventanilla de Chile se construya ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, profesora. Contarle a todos que el conversatorio va a estar grabado y se va a disponibilizar posteriormente en la página web de la UTEP, seguramente también en la página web de la ANEF, para que todos puedan efectivamente tal vez revisar algunos temas planteados. Hemos querido incorporar también la opinión más bien desde la sociedad civil, a través de la invitación a Valentina Doníez, antropóloga social de la Universidad de Chile, investigadora en Fundación Sol, sobre temas de relaciones laborales, condiciones de trabajo, dinámica interna del sindicalismo y acción colectiva, entre otros temas. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Valentina y proseguimos su exposición. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar, obviamente, a la ANEF, a José como presidente, pero también a todos los que están escuchándonos. Saludar a la UTEM también por la invitación y agradecer este espacio que esté construyéndose un saber que combine la participación de distintas organizaciones de la sociedad. Me parece muy interesante lo que ya se ha dicho aquí. Voy a tratar de no reiterar algunas cosas. Yo más bien voy a tratar de elaborar algunos planteamientos críticos a partir de el conocimiento de la ley de teletrabajo que se ha aprobado para el sector público, y ver bien cuáles podrían ser algunos lineamientos que sirvieran de reflexión para la aplicación del sector público. Primero, obviamente hay que entender que el Estado neoliberal, como ya se ha calificado aquí, ha exacerbado, digamos, las prácticas precarizadoras del empleo público, para comenzar. Por lo tanto, esto no es nuevo y no es a propósito de la pandemia. Por lo tanto, eso habría que concebirlo también como una reflexión que guiara lo que podría ser una reflexión sobre el empleo público post-pandemia. A modo de contexto general, me gustaría plantear dos aristas respecto de las relaciones laborales, del ámbito del trabajo, que son sumamente importantes a tener a consideración. Uno tiene que ver con los bajos salarios que se pagan en Chile en general. Por ejemplo, tenemos que, según la nueva encuesta suplementaria de ingreso, se tiene que los trabajadores públicos ganan, el 50% gana 650.000 pesos o menos, siendo que su promedio salarial son 824.000 pesos. Eso obviamente lo que demuestra es que hay una alta dispersión en los salarios, hay muchos salarios, hay pocos salarios altos y hay muchos salarios bajos, y que por lo tanto está en una condición, como decía Gabriela, de desigualdad interna brutal, que tiene que ver tanto con las formas de empleo, las formas de contratación, pero también los tipos de remuneraciones que reciben. Otro de los puntos que también es importante contabilizar y asumir es que las normas sobre relaciones laborales, sobre sindicalización,
han exacerbado el pluralismo y la pulverización de las organizaciones sindicales. Y es así como, por ejemplo, para el ámbito privado tenemos más de 11.000 organizaciones sindicales, de las cuales el 50% tiene 40 o menos afiliados. En el sector público, si bien tienen una gran central, como es la ANEF, y tienen una cierta unicidad y unificación en la negociación colectiva, también tenemos un proceso parecido de multiplicación de las organizaciones sindicales. Tenemos que cerca de, en el 34% tienen 2 o más organizaciones del mismo nivel. Justamente con eso, entonces, tenemos 2 elementos claves para entender la distinta capacidad de negociación y el poder que se instala entre la discusión del trabajo y el capital. Obviamente, con estas circunstancias de bajos salarios y de impotencia sindical, eso se exacerba aún más. Por otro lado, también hay que entender que en este contexto es un contexto novedoso, nuevo, que si bien hemos tenido otros momentos de crisis, la pandemia hoy ha generado una crisis a nivel de empleo más o menos generalizado, ya lo decía José, cerca de 1 millón de desempleados, pero también a eso hay que sumarle la cantidad de subempleados, es decir, personas que trabajan en jornada parcial pero desearían trabajar más. Hay que sumarle también a todas las personas inactivas potenciales, es decir, personas que fueron a la inactividad y que ahora están sin poder trabajar, ya sea por la pandemia, ya sea por temas de salud, pero que desearían y estarían disponibles para trabajar. Y ahí tenemos cerca de 4 millones de personas que están teniendo algún tipo de problema del empleo, sumándole también a las personas que están suspendidas en sus trabajos, en sus contratos. Bueno, entrando ya en materia, ¿qué tenemos respecto de la proyección del teletrabajo en el Estado? Que hoy, como bien señalaba Gabriela, es un Estado excepcional, una cuestión de facto más bien que ha sido utilizada para superar un poco esta circunstancia de crisis sanitaria, pero lo que tenemos es que a raíz de la misma pandemia se aceleró, facilitó el proceso legislativo de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia para el sector privado, y fue aprobada el 26 de marzo. Esa aprobación de la ley nos demuestra no solamente que la pandemia ha promovido el establecimiento de estas normas con una ley más clara para el sector privado, sino que lo que muestra es un impulso de la agenda que se denominó de modernización laboral del actual gobierno, y que sin lugar a dudas va a implicar una mayor preocupación por otros ámbitos del trabajo, a nivel general. Estas tienen que ver como una arista, la ley de teletrabajo, pero también existe un proyecto muy grande para llevar, digamos, ciertas condiciones de flexibilidad laboral, horaria, jornada, principalmente, a todos los rincones de la actividad privada. Y, por otro lado, también hay que recordar que en el acuerdo que suscribieron algunas fuerzas políticas, está manifestada la posición de implementar acuerdos de teletrabajo en el sector público. Esa es la letra J del acuerdo relacionado con la reactivación económica. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que hay una clara intencionalidad política que nos quiere llevar a ciertas condiciones flexibilizadas de trabajo, pero más allá de la pandemia, sino que como instalándolas para el trabajo que va a venir post pandemia. ¿Y qué podríamos decir sobre las críticas a las formas de teletrabajo o trabajo a distancia? Podríamos suscribir al menos 3 elementos que son centrales para entenderlas. El primer tema tiene que ver con la sobrecarga, que ya se aludió aquí en algunos aspectos, y que tiene que ver con que se desdibujan los límites
del trabajo y de la vida doméstica. Eso va a tener obviamente una repercusión desconocida hasta el momento porque no hay suficientes estudios que evalúen qué es lo que pasa en una circunstancia de teletrabajo, cuáles son las cargas de estrés, cuáles son los mapas de riesgo, y todo lo cual debería estar establecido antes de tomar una medida como esta. Por otro lado, también hay que reconocer que en una estructura de desigualdad entre los distintos roles, a las mujeres esta carga de trabajo doméstico va a ser aún superior. Entonces, por lo tanto, tenemos una disposición selectiva a estar asumiendo distintas tareas junto con el trabajo remunerado. Eso respecto a la sobrecarga que, además, en términos generales, obviamente no tenemos las cifras aún, pero sí tenemos algunas, digamos, reflexiones que han surgido a partir de algunos teletrabajadores, o sea, trabajadores que ya tienen teletrabajo en estos momentos. Otro de los elementos que es importante reconocer es que con esta medida se trata de ampliar la jornada incluso hasta 12 horas. ¿Por qué? Porque según la ley que está para el sector privado, se permite negociar entre las partes, entonces entre trabajador y empleador, que los trabajadores estén exceptuados de jornada. Y eso significa que en la práctica solo se les reconoce 12 horas como un derecho de desconexión, pero eso significa que en la práctica van a estar 12 horas pendientes del trabajo. Es decir, vamos retrocediendo respecto de las luchas que buscaban limitar la jornada. Ese como primer punto. El segundo punto tiene que ver con la negociación. ¿Qué pasa con la negociación? Los pactos de establecimiento de las jornadas de teletrabajo o trabajo a distancia siempre son 1 a 1. Se supone que es el empleador y el trabajador o trabajadora son los que van a evaluar y analizar si es que se va a seguir o el teletrabajo total o parcial, si es que se exceptúa de jornada, si es que se tiene una distribución aleatoria o según la preferencia del trabajador, si es que se va a ejercer en la casa, si es que se va a ejercer en cualquier otro lugar. Por lo tanto, aquí nos tiene que llamar la atención el tema de cómo es posible que en materias tan importantes y tan y que aún puede establecer riesgos que no son medidos, cómo es posible que se deje a negociación de las partes cuando uno ya sabe que el derecho del trabajo se establece justamente para sentar algunas bases mínimas, pero además que se le reconozca el derecho colectivo a negociar. Por lo tanto, estaríamos subvirtiendo la norma de generar acuerdos colectivos para pactar temas tan cruciales para los y las trabajadoras. Como tercer punto, yo creo que habría que detenerse también a reflexionar sobre qué significa en términos de nuevos mecanismos de control y supervisión. Ahora todos estamos viendo, probando cómo funcionan los medios virtuales, cómo funciona la tecnología, pero sin lugar a dudas este es una gran caja negra que puede significar también que el empleador genere mecanismos que se intrometan en la privacidad de las personas. Eso no lo sabemos todavía y por lo tanto obviamente hay que ser muy riguroso respecto de cómo se plantea realmente el resguardo del derecho de privacidad, el resguardo del derecho de los espacios libres de control y supervisión, y que estos se mantengan acotados y que se mantengan también en un nivel razonable. Eso respecto a las críticas. En términos generales, entonces, uno podría decir que esto probablemente sea una solución, es decir, el teletrabajo y el trabajo a distancia, que va a beneficiar, por así decirlo, beneficiar en términos relativos a una minoritaria parte de la población
de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público, o sea, tanto del sector privado, perdón, como si se instalara en el sector público. ¿Por qué? Porque tiene que ver con quién va a tener la capacidad para negociar de mejor manera los pactos de estas condiciones. Por último, también señalar cuáles serían los derechos que deberían ser respetados y digamos, defendidos en algún acuerdo respecto de teletrabajo. Primero tiene que ver, obviamente, con la salud y seguridad. Eso es un paso que necesariamente tiene que ser conversado y a priori. Eso quiere decir que no puede ser dejado a posteriori a que el empleador y las mutuales o los organismos encargados de revisar las condiciones de salud y seguridad, que lo hagan estableciendo parámetros cuando ya se ha realizado el trabajo, sino que deberíamos esperar que las organizaciones del Estado, por ejemplo, tuvieran suficientes argumentos para decir que esto no constituye un riesgo para la salud y seguridad. Segundo punto, negociación colectiva. Obviamente no me parece razonable dejar que esto sea una materia solamente dejada a dos partes, especialmente para proteger a los y las trabajadoras de menores ingresos. Pero además, en cualquier caso, la circunstancia en la cual se negocien estos pactos posibles tiene que ser dejando en claro que los trabajadores organizados son los que pueden refrenar o poner un mayor atajo a la arbitrariedad empresarial o a la arbitrariedad del patrón, en este caso. Por último, yo creo que es muy importante también reflexionar sobre cómo los trabajadores y trabajadoras se plantean respecto a esta discusión. No es posible que esto surja como un acuerdo cupular, por encima, promovido desde las autoridades y sin ninguna definición de parte de los y las trabajadoras. Probablemente ahora en la NEF, en el sector público, ya hay suficientes antecedentes como para que se pudiera hacer un buen análisis de los riesgos, problemas y dificultades que ha tenido la implementación de este modelo, digamos, a la rápida de teletrabajo, pero sobre todo deberíamos ser capaces de fundamentar a través de la opinión de los y las trabajadoras cuál es el modelo de trabajo que queremos vivir. Y para eso es muy importante, para el tema del trabajo post-pandemia, la voz de las y los trabajadores. Hasta ahí me quedo yo. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, dejamos con ustedes ahora a Miguel Sangüesa Olave. Miguel es ingeniero civil, mención en computación informática, magíster en telecomunicaciones y es director de Tecnología Educativa y Aprendizaje Continuo y docente de la Facultad de Ingeniería en la UTEM. Miguel, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a tratar de ser un poco más rápido y práctico también en virtud del tiempo y también leyendo un poco las consultas que hay, me llama muchísimo la atención. Así que voy a tratar de compartir brevemente unos minutos acá lo que tengo, a ver si podemos ir avanzando. Se alcanza a visualizar bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya. Este esquema es del año 2018, antes, obviamente, de la pandemia, y nos mencionaba un poco los países de la región que más usan teletrabajo, de una u otra forma, hablando de la región, todo lo que es latinoamericano. Curiosamente, Chile es uno de los países que más ha trabajado y más ha llevado el teletrabajo en estas líneas, ¿ya? Si lo separamos por generaciones, obviamente los millennials encabezan todo esto con un 87%, y los baby movers, de los cuales yo estoy relativamente cerca, están un 4%, ¿ya? Pero si en Chile uno visualizara por dónde va la línea, efectivamente uno podría entender que esto no es nuevo. Yo creo que ahora se le ha dado bastante auge por lo que todos conocemos, pero no es algo nuevo, es algo que se trae desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y si uno quisiera tomar ejemplos de países
cercanos como Argentina, uno podría determinar que en el año 2015 ya Cisco, por ejemplo, se unió al Ministerio del Trabajo en Argentina para ver todo lo que sea la línea de empleo y seguridad social, iniciaron programas pilotos con el objetivo de ir promoviendo el teletrabajo. Y si nos vamos al otro extremo del mundo, como es Estados Unidos, la política es tan fuerte que ya las nuevas generaciones lo asumen como algo absolutamente normal. Es decir, el joven, en esas líneas por lo menos, no piensan que el teletrabajo piensan que el teletrabajo como su mejor opción, según lo arrojado por distintas investigaciones en ese aspecto. Por lo tanto, es bueno mirar también hacia afuera qué es lo que está pasando en el exterior. Porque si bien nosotros aquí coincido absolutamente, nosotros estamos todavía muy, muy nobles en todo lo que es teletrabajo y nos vino toda esta avalancha a partir de la pandemia y empezamos todos a hablar y aplicar conceptos muy, muy, muy errados. Es decir, se habla de educación a distancia, o se habla de educación en línea con las universidades, cuando en realidad lo que menos es educación a distancia, lo que menos es educación en línea, es una educación emergente remota, nada más que eso. Lo mismo pasa en los trabajos, ¿ya? Pero sí hay que entender que esto del teletrabajo o del trabajo a distancia ya tiene muchos años y no es algo nuevo en general para el mundo. Pero la pregunta es cuáles van a ser los efectos en la organización del teletrabajo en el sector público en particular. Si primero vamos a tener que separar lo presencial de lo no presencial, porque si en algo estamos atrasados como sector público, que nunca hemos hecho esa diferencia. Es decir, la ley definitivamente debe habilitarse para que se pondere lo presencial y lo no presencial. Y ahí estamos todavía muy, 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 muy tardíos, ¿ya? Se van a tener que aprender a redefinir tareas, se van a tener que redefinir y optimizar tiempos. Es algo realmente complicado en ese aspecto. ¿En qué se van a afectar los derechos laborales? Yo aquí soy un poco más escéptico. Yo no sé si se afectan o no se afectan. Yo creo que aquí se cambian. Y se cambian va a ser en función de cómo uno lo puede optimizar, cómo uno lo puede manejar. Es decir, no en vano, en el sector privado hace muchos años ya se está trabajando y muchas personas piden trabajar a distancia, pero va en función de las reglas y los acuerdos. Y bien lo decía mi predecesora, es re difícil poder negociar David contra Goliat, pero también cuando uno negocia tiene que saber efectivamente a qué se va a enfrentar. Vuelvo a insistir, el trabajo a distancia en Chile no es nuevo, se hace desde hace mucho tiempo en ese aspecto. Pero la pregunta es, ¿va a continuar el teletrabajo? Y aquí yo soy muy claro, sí, absolutamente sí. Es más, se va a consolidar. Ya ha quedado demostrado que en muchas instancias se puede realizar. ¿Dónde está el problema? El problema es cómo se va a instalar el teletrabajo. ¿Cómo vamos a llevar el teletrabajo a nuestros hogares o cómo vamos a sacar el trabajo desde nuestras oficinas? ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente se tienen que dar ciertas condiciones mínimas para que exista un trabajo a distancia. En lo tecnológico, todo lo que uno gaste tiene que ser responsabilidad de la contraparte, no puede ser responsabilidad mía. Es decir, en este año todos nosotros hemos cedido nuestro consumo eléctrico, hemos cedido nuestros minutos de internet, hemos cedido nuestros dispositivos propios de trabajo, nuestro computador, pero si yo quiero hablar de un teletrabajo formal, como lo hacen en Canadá, como lo hacen en Noruega, como lo hacen en Suiza, como lo hacen en Suecia, oye, ahí hay condiciones. Yo tengo que trabajar en función del acuerdo que la empresa o la institución o la organización designe, pero tiene que haber una paridad en ese aspecto. Luego, también es importante, ¿qué otra condición se debe garantizar? Bueno, se deberá migrar a un trabajo mixto, en que se combine o se acuerde en realidad el horario laboral. Y aquí hay que tener cuidado porque la tendencia laboral apunta en muchas áreas ya no a los horarios, sino a los procesos. Efectivamente, hay ciertas funciones laborales que se van a tener que seguir realizando por horario, y eso está claro, no las vamos a cambiar. Pero hay otras que definitivamente van a migrar a procesos. Por lo tanto, esto tiene que quedar en un acuerdo claro y no tácito, justamente como lo mencionaban anteriormente otros expositores. Todo esto tiene que quedar explícito antes de. Si yo dejo pasar esto la primera vez, les aseguro que nunca más después vamos a devolvernos. Esto tiene que quedar explícito. Si lo voy a hacer por horarios, si lo voy a hacer por proyectos, si lo voy a hacer por procesos, y cuánto va a ser el tiempo que me va a demandar. Se deben clarificar los medios y los tiempos para organizar las comunicaciones. Les comento, por accidentes de la vida, me tocó ser el director justamente de aprendizaje continuo en la universidad.
Y ahora, este año, y de haber sabido yo que era el director de educación a distancia y aprendizaje continuo, les aseguro que no tomo el cargo, porque desde marzo a la fecha, que mis días efectivamente se han convertido en días de 23 horas para dormir 1 hora durante por lo menos 2, 3, 4 semanas cuando tuvimos que iniciar el año propiamente tal, el año académico. Pero eso no debe de darse, eso tiene que estar mediado. Es decir, no puedo estar yo escribiendo WhatsApp un día domingo, no puedo estar enviando correos un día domingo, no puedo estar llamando telefónicamente, no puedo estar citando una videoconferencia en horarios que no he convenido. Esos son conceptos. Yo aquí estoy bajándome un poco y viéndome muy a lo operacional en función de todo el macro que ustedes han definido, todas las prioridades que ustedes han definido. Pero sí es necesario poder tenerla, como dirían por ahí algún futbolero, yo no siendo tan futbolero, pero con la pelota en la cancha. ¿Qué tipo de ocupaciones serán las más menos demandadas? Es decir, hoy en día, todo lo que tenga que ver con el espectro informático, todo lo que sean servidores web, páginas web, atención de público, transcriptores, traductores, atención a clientes, analistas, todo el área de finanzas, todo lo que es recurso humano, todo lo que es mesa de ayuda, eso son trabajos que absolutamente pueden llevarse a una atención a distancia, ¿ya? Otras perfectamente pueden ir involucrándose. Ya quedó comprobado que un porcentaje altísimo de la fuerza laboral puede, con mejores condiciones por supuesto, realizar su actividad a distancia. Es decir, eso está claro y aquí las evidencias lo demuestran. No es algo que uno lo crea o no lo crea. Y frente a eso uno tiene que prepararse. Insisto, con mejores condiciones, no con lo como estamos viviendo ahora. Ahora estamos todos haciendo un sacrificio, ¿ya? ¿Qué contribución pueden hacer los trabajadores de la academia en este contexto? Yo creo que la gran contribución es que ellos son la voz de la experiencia en función de los cambios. Si hay algo que ha ido cambiando en el tiempo en la educación, y los trabajadores, los funcionarios no académicos, fundamentales en nuestra institución, nuestros académicos, tienen sin duda alguna una voz que mencionar y hablar en función de la experiencia. No pueden existir cambios sin es un cambio de la mano con todos. Y frente a eso tenemos que avanzar. Yo traté de ser lo más breve posible, espero no haberlos aburrido frente a eso. Muchas gracias. Para nada, Miguel, muchas gracias a ti. Bueno, nos quedan algunos minutos y hay algunas preguntas que vamos a intentar resumirlas para luego darle el pase abierto a los expositores para efectos de que puedan en un minuto dar alguna idea al respecto a las preguntas, ¿no? Que con todos están ahí en el chat. Vamos a intentar hacer un resumen muy rápido. Rodrigo preguntó en primer lugar, que dado que el trabajo remoto, transitorio y el teletrabajo que es arreglado y medible han llegado para quedarse, ¿cómo se podría regular a futuro? ¿Cómo podemos aportar para que dicha regulación sea óptima? En la misma línea, María Paz pregunta cuáles serían las recomendaciones para las instituciones públicas para elaborar protocolos contextualizados para el trabajo en pandemia y post-pandemia. Y bueno, y Ruth Miranda de INAPI, que efectivamente es una institución que tiene la experiencia ya de varios años en este ámbito, recomienda que se pueda proceder en directrices claras para los servicios que no han tenido experiencia en el teletrabajo, como por ejemplo el horario, la desconexión, que de hecho son los mismos como por ejemplo las capacitaciones, los días administrativos, las licencias. Por otra parte, Pepe Labra de AFUSEC indica que en el estado en el cual estamos, que se nos permite estar trabajando a distancia o remotamente en condiciones normales, es necesario contar con una norma o autorización legal que permita ello, al menos en los servicios públicos, tal como lo logró INAPI, pues que eso genera posibles espacios de trabajo y modelamiento del tema. INIDIA indica que efectivamente hay problemas de fiscalización en este ámbito de los derechos laborales, en el ámbito presencial, y menos va a haber en consecuencia un reconocimiento al trabajador en el trabajo a distancia. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de esto, de esta lista? Y finalmente Rodrigo interviene también respecto particularmente a propósito de lo que indicó Valentina Doníez, cómo en este ámbito de pérdida de límite entre la vida personal, privada y familiar, las mujeres en particular se han visto particularmente afectadas arbitrariamente, porque se les recarga la sociedad, ¿cierto?, le recarga las tareas de hogar y crianza. ¿Y cómo podemos enfrentar esto? Bueno, ahí de una u otra forma se vinculan los temas de teletrabajo con los mecanismos de conciliación trabajo-familia, ¿no? Bueno, en general esos son los temas. Al parecer, efectivamente, indistintamente que haya un análisis macro,
finalmente confluye en las preocupaciones de cómo regulamos todo lo que se nos viene, ¿no? Cómo mantenemos los derechos laborales, cómo efectivamente marcamos límites, cómo no sobrecargamos más a algunos que a otros, o a algunas que a otros. Básicamente esas son las preguntas. Eso. Y bueno, Lorena también preguntaba qué se entiende por gestión de personas en el ámbito público, en el escenario de teletrabajo presencial, solo selección y reclutamiento, meta y cumplimiento, proceso de trabajo, cómo saber cuáles son las buenas prácticas reguladas que se deben entregar al empleador fiscal, si se van a regular las metas o no, especialmente servicios públicos autónomos. Y qué pasará con las remuneraciones también es una pregunta. Y acá hay un tema de fondo, ¿no? Que también tiene que ver con la discusión del presupuesto 2021 y lo que se ha anunciado por parte del gobierno. Bueno, son distintos temas. Propongo en función de la hora un par de minutos para cada expositor en la medida en que quieran dar respuesta a algunos de ellos. Tal vez, bueno, de acuerdo también a las características de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiere partir? Las compañeras que las damos primero ahora, entonces, puede ser. Sugerencia, Rodrigo, perdona para tu vez, pero Sí, por sabe supuesto. Gabriela, Valentín. Muy bien. Valentina, usted tiene el micrófono abierto. Ok, sí, ni un problema. Hay varias que no sé si me puedo hacer cargo, pero creo que hay dos puntos que me gustaría tocar. Uno tiene que ver con lo que se me preguntó respecto de qué hacer sobre la recarga, principalmente a las mujeres. Y esto yo creo que tiene que ver con un contexto social y cultural mucho mayor. Tiene que ver con cómo la sociedad reconoce que existe un trabajo no remunerado que está en los hogares y que ha sido el sostén de la acumulación capitalista sin que haya sido visto. Primero hay que reconocer eso y luego hay que entender que eso ha estado mal distribuido y en general tiene que distribuirse mejor. Por eso las jornadas largas son pésimas, porque una jornada larga, una jornada de 12 horas, una jornada de 10 horas, significa que la persona no se puede hacer cargo de las labores domésticas, sean solamente aquellas labores que están relacionadas con el mantenimiento del hogar o el cuidado de personas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto específico y muy relevante que tiene que ver con cómo vemos el trabajo socialmente necesario y no solamente estar viviendo para trabajar. Yo creo que el gran problema de estas formas de trabajo es que introyectan el control hacia una persona, pero termina siendo, digamos, la extensión absoluta del trabajo. Y con eso mismo negando otros ámbitos de la vida de las personas. Por otro lado, también el tema de las remuneraciones, me parece que es fundamental, o cómo se regulan las metas. Creo que el tema del teletrabajo, lamentablemente, bueno, como bien decía Miguel, es un tema que en el sector privado hay algunas empresas que ya lo hacen hace muchos años, pero yo diría que con ciertas experiencias, digamos, con luces y con sombra. ¿Por qué? Porque finalmente el empleador es el que controla el trabajo productivo, el que controla la definición de metas. Entonces hay tanta desigualdad en la relación laboral que el trabajador a distancia, el teletrabajador, finalmente se va a ver impuesto con una norma que no necesariamente va a controlar. Y por eso yo lo que vuelvo es al tema de la negociación colectiva. Cómo es importante que no dejemos que esto sea un asunto a definir entre persona y persona, entre trabajador y empleador, porque de esa forma, lamentablemente, quien sale perdiendo es siempre el trabajador. Eso para complementar. Muchas gracias. Bueno, de ahí la importancia también del rol de los dirigentes y dirigentes, muchos de los cuales hoy día nos acompañan. Gabriela, ¿te parece? Sí, ¿Sí? ningún problema. Gracias, Rodrigo. Yo creo que antes de irnos
que es fundamental, o sea, lo que hemos hablado de los procedimientos, las reglas, la normativa, la regulación del trabajo a distancia. Yo creo que quiero volver a un punto que planteé en mi presentación, y que es el tipo de Estado que necesitamos para Chile. Yo creo que el tipo de Estado que queremos instalar va a derivar en un determinado modelo de administración y en un determinado tipo de trabajo de empleo público. El empleo público, si bien está regulado desde hace décadas, está pensado en los últimos 20 años en una lógica gerencialista, managerial, donde las relaciones laborales son establecidas en base a los mismos patrones de la empresa privada en el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado neoliberal, y porque tenemos un modelo, respondemos a un modelo neoliberal. De la misma manera, yo creo que tenemos que pensar, dado el proceso constituyente que se nos viene y que todos esperamos que llegue, iniciarlo, ahí también va a darse la discusión, creo yo, respecto del Estado que queremos y sobre qué Estado vamos a ir transformando. O sea, cómo vamos a hacer esa transformación desde el Estado neoliberal a este Estado social o un estado de bienestar, porque eso es fundamental para poder establecer luego las relaciones laborales que vamos a tener dentro del empleo público. O sea, obviamente que en un estado social o de bienestar, la contratación de las personas va a ser diferente. O sea, yo no me imagino la instalación de un estado de social con la misma forma de contratación que se ha hecho en los últimos 20 años, que es a través de la contrata cuando más, pero básicamente honorario, que en la última década se ha tratado, los últimos 6 años, diría yo, 8 años, se ha tratado de traspasar de los honorarios, del honorario a la contrata para poder darle un poco más de seguridad al empleo público, pero el empleo público es precario porque las condiciones del modelo también lo exigen esta flexibilidad. Entonces, todo esto de que estamos hablando, los patrones flexibles, el teletrabajo es en sí mismo flexible. Entonces, yo creo que eso tiene que estar en la discusión pública desde el empleo que necesitamos para este estado social, este estado de bienestar que responda y enfrente a las desigualdades de nuestro país. Y eso va a derivar en un modelo de administración distinta, seguramente. Yo creo que ya no nos acomoda, no nos va a acomodar un modelo de administración gerencialista, donde todo esté regulado por normas, por más bien en base a resultados, a metas, y también desde la desconfianza en el funcionario público. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Miguel, ¿te parece, para ir cerrando, y le dejamos la palabra final al presidente Pérez? Perfecto, perfecto. No, solo yo quería separar dos cosas. Hay que separar el anhelo, que es válido y entendible, de lo que en la práctica uno puede ver. En Chile podemos ver muy pocas prácticas de teletrabajo. El anhelo que tenemos, nosotros queremos construir un castillo enorme, tremendo, pero tenemos que ver si tenemos los ladrillos, la arena y el cemento. Y en este instante, a ver, ahí sí, y en este instante, la verdad las cosas, solamente tenemos las ganas porque tenemos muchos factores externos e internos que nos juegan en contra. Es decir, yo creo que ahí tenemos que primero separar. Ese es el anhelo y en buena hora. Pero ¿cómo queremos llevarlo a la práctica? Yo creo que también ahí nos falta algo y nos falta vislumbrar experiencias concretas externas. Y aquí me voy a salir un poco de lo que decía mi predecesora. Aquí no importa el modelo, porque aquí tú tienes modelos, comillas, no importa el modelo, lo pongo entre comillas para que no se malinterprete, pero aquí tú tienes teletrabajo perfecto que está funcionando en Noruega, en Inglaterra y en Suiza, en Canadá. En Canadá lo hablo con conocimiento de causa. He estado allá, he trabajado en esa misma línea. ¿Ya? Y lo tienes en Estados Unidos. Entonces, el teletrabajo es una
forma que llegó, que va a quedar impregnada y que va a fortalecerse en el tiempo en nuestra nación. El cómo quede impregnada y el cómo se fortalezca va a depender de nosotros, cómo impongamos nosotros nuestras reglas, cómo podemos plasmar a través, tal y como decía justamente Valentina, de una formación sindical robusta, a través de una negociación colectiva como corresponda, a través de los lineamientos que podamos nosotros como trabajadores establecer. Pero no podemos cegarnos a que esto no viene, esto viene. La pregunta es cómo lo vamos a reglamentar, cómo lo vamos a instalar y cómo lo vamos a potenciar. Eso, gracias. Muchas gracias, Miguel. Don José. Gracias. Bueno, estaba tomando nota de algunas preguntas de las personas, compañeros y compañeras que están presentes aquí telemáticamente conectados con nosotros. Bueno, saludar a Ruth Miranda ahí. Nosotros tenemos el primer piloto en el sector público, en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, cuando se instala hace ya más de 4 años esta modalidad. Y para nosotros no nace el rechazo a priori por poner barreras frente a los avances tecnológicos, a la gestión pública con las tecnologías de la comunicación y la información. Yo creo que es al revés. Como también primero para nosotros es importante abordar aquellos aspectos que son mucho más estructurales, porque el teletrabajo para nosotros como concepto, y lo digo desde la NEF, y es parte de un debate que hoy día lo volvimos a desempolvar, pero con responsabilidad. Nosotros somos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, a la de Alejandro Silva, que también es parte afiliado a esa confederación, parte de la sindical. Nosotros tenemos un debate ahí también con la del sector público para prepararnos, para hacer contención, porque eso es lo que hoy día nos hacemos cargo. Porque si nosotros empezamos a generar espacios de apertura, insisto, de apertura en el plano de primero abordemos los diseños un poquito más profundos que tiene que ver con la responsabilidad asociada incluso a los rediseños que históricamente han sido frustrantes para nosotros, los trabajadores del Estado, que tienden, por supuesto, a fortalecer este rol en las distintas áreas de responsabilidad y asociar también a las propias misiones de cada una de ellas y no reducir las funciones que hoy día se pretenden instalar como copia para que pase en el sector privado. Entonces, por lo tanto, nosotros como ANEF, sin duda estamos abiertos, pero tenemos que tener claro que cualquier ley en esta materia lo que hace incluso invisibilizar la precariedad en el Estado, me refiero específicamente, por ejemplo, las condiciones contractuales. ¿Cómo es posible que funcionarios y funcionarias que nos hacemos cargo de las políticas públicas, que ahí hay un debe, a propósito también de esta constitución que nos rige en los años 80, no pueden ir mutando demasiado en el tiempo, más allá de los cuernos de turno, tiene que ser permanente, sobre todo pensando en los programas sociales, en lo que significa concebir una reforma y un rediseño, con un cambio político del Estado chileno destinado a fortalecer, y lo que hemos dicho siempre es fortalecer, organizarse, articularse y coordinarse mejor, por supuesto, en la función de reforzar, y lo que aparece, en su rol que nos atraviesa solidario y social. Por lo tanto, hoy día entendemos nosotros que no podemos dejar de hacer lo que hoy se hace, digamos, en este ámbito, que por supuesto nosotros siempre estamos reafirmando, y eso lo hemos escrito, lo hemos publicitado, y yo siempre tengo la obligación de señalarlo, esta función y vocación social. Porque acá, claro, si uno habla y escuchando al profesor en relación, y uno también puede hacer menciones de acuerdo, el diálogo social es fundamental, por eso nosotros le ponemos el apellido de resolutivo. Porque el diálogo por el diálogo, claro, se pueden escuchar las partes, pero la idea es abordar las tareas, un programa de trabajo, y también tener acuerdos y diferencias y dedicarle tiempo, porque así uno también puede, a propósito de las experiencias comparadas, está este acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo en el año 2002, acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo, es decir, primero partieron las bases sindicales de las organizaciones, de las confederaciones, después un acuerdo hace 18 años, digamos, para poder abordarlo con ese nivel de responsabilidad. Por eso nosotros insistimos que descartamos y para hacerlo muy claro, de plano, cualquier decisión o concepción que estas iniciativas que pueden ser interesantes y pueden seducir, incluso invisibilizan también la presencia de nuestras compañeras mujeres, porque ni hablar del cuidado infantil que no se pone en ningún lugar y se dice, si están todos conectados, trabajando perfecto, están rindiendo.
pero esas mujeres, esas compañeras nuestras, están cuidando cómo concilian, ¿cierto?, el trabajo y la familia, el hogar. Y lo mismo pasa también con los cuidados de adultos mayores, que se cruza con este trabajo remoto temporal que para nosotros no hace más sentido, que es circunstancial en un momento excepcional. Y por eso que entendemos que para nosotros ahí tenemos estas conquistas que son parte también de nuestro desarrollo en la historia que ha tenido la ANEF, de poder defender, incluso frente al despido arbitrario que en 2010 este gobierno, el primer gobierno del presidente, despidió a 11.000 personas, lo mandó para la calle sin ningún derecho ni protección, y hoy día estamos hablando de teletrabajo en el sector público, cuestión que hoy día ni siquiera hemos avanzado en profundizar un desarrollo de una real carrera funcionaria, apuntando a fortalecimiento de un Estado que no es el Estado hoy día con este principio subsidiario, sino que tiene relación con buscar también. Nosotros hemos visto en esa responsabilidad, históricamente, no es ahora también, desde el punto de vista de lo que significa que tecnológicamente podría sonar cierto y que parte de la gestión pública, de la eficiencia y la eficacia, en esos logros de los objetivos del Estado, pero depende sin duda más de cómo se articula todas sus partes y sus áreas, y cómo se coordina en responder también a las necesidades de los chilenos y chilenas, y por supuesto en cómo se sitúa también en el territorio, porque nosotros no podemos mirar tampoco esta opción como un debate apresurado. Nosotros estamos siendo corresponsables, por eso yo señalaba estos ejemplos de vincularlo con otros actores, como son nuestros compañeros del sector público, como es nuestra Internacional de Servicios Públicos, la propia CLATE. Entonces ahí tenemos que nutrirnos, entregar esta información, entregar la formación también sindical para que sea una postulatura y construir un relato técnico, político, sindical que apunte sin duda el día de mañana a abordarlo sin ningún inconveniente, pero con la claridad de que, insisto, donde ponemos el foco, la atención en el desarrollo de las políticas, por ejemplo, personal, que están al día, y como señalaba anteriormente, esta coordinación y articulación incluso con los propios rediseños, que están también pendientes, y que tienen que ir con mejora en el tema, y el quiso para el efecto, digamos, de hacer más claro la formación, el profesional de los funcionarios, ¿cierto?, su carrera, que está al debe, el bienestar, el mejoramiento del ambiente de trabajo, el desarrollo personal, la remuneración, la estructura de los propios, digamos, nuevos. Hoy día se conoce el proyecto de ley que se impone una reforma al Ministerio de Agricultura, y bueno, y uno dice cuáles son las prioridades que aceleran esos procesos, cuál es el debate que se hace con la sociedad civil organizada, el centro de pensamiento más progresista, el debate también antes de imponerlo en las leyes, en proyectos de ley en el Congreso Nacional, deberían ser abordados por la estructura sindical formal y por nuestra conferencia del partido. Así que nosotros entendemos que hay un desafío, estamos nutriendo el debate, estamos deliberando, estamos construyendo un relato, y por supuesto nosotros sí hemos demandado todo lo anterior que dije al inicio, y fortalecer este rol, que es este rol estatal que garantice, que apunte, digamos, que efectivamente tengamos la información oportuna, un diálogo efectivo y con carácter resolutivo, por supuesto la negociación y los acuerdos podrán encauzarse de una manera mucho más íntegra, participativa, y que conduzca a este bien que es superior y que es colectivo. Gracias, Rodrigo. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, don José Pérez Dipelli, presidente de la ANEF. Aprovechar, don José, bueno, de expresar el reconocimiento también a don Bernardo Tapia, el vicepresidente técnico de Formación, Capacitación y Educación de la ANEF, dado que con Bernardo, ¿cierto?, hemos levantado este trabajo conjunto, colaborativo, y que parte de un ciclo, ¿no? Y aprovechamos de anunciar e invitar, ¿cierto?, a todos los asistentes, a todas las asistentes también, ¿cierto?, a los próximos conversatorios. Vamos a tener uno en un par de semanas, esperamos, vinculado más bien al impacto económico-social, todo lo que son políticas sociales, el ámbito económico, post-pandemia. Vamos a tener otro vinculado a los temas de relaciones sociales, comunitarias y familiares, haciendo cargo también del tema interno de cada uno de nuestros ámbitos más bien de vida. Y por cierto, también queremos hacer uno específico en términos de educación. ¿Qué va a pasar con la educación después de todo esto? Tantas interrogantes que hay, tanta falta de respuestas que hay. Agradecerle a todos los asistentes, agradecer a USTV que nos ha permitido transmitir este conversatorio a través de televisión digital, agradecer al vicerrector de Transferencia Tecnológica de la UTEM, Mario Torres, por su participación,
por el respaldo de esta iniciativa, a usted, presidente de la ANEF, y bueno, por cierto, a todos y a todas. Que tengan muy buenas tardes y ya nos veremos ya nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Doctor Gabriela, a la distancia, Valentina. Chao, José. Chao, compañeros. Natalia también. Que estén bien. Y a los trabajadores del aeropuerto, Manuel Álvarez, a la distancia, representando del sector que está postergado y discriminado también ahí en ese sector. A José Luis también de Tesorería General de la República. Gracias, igual a todos. Alejandro Silva del MOP, Obras Públicas y presente. Voy a aprovechar todo esto mientras que se despiden, así que estoy usando la conexión gratuita de nuestra UTEM. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Chao, presidente. Si Chao a quieres, todos, gracias a los no pastores. hay problema. Puede aprovechar, presidente.